La guerra de Vietnam fue un conflicto de extremos. Por un lado, involucró algunas de las armas más avanzadas en la Tierra en ese momento, incluyendo el primer uso de aviones de guerra supersónicos lanzando bombas guiadas por láser. Y por otro lado, fue una guerra de guerrilla sucia, empapada de barro, manchada de sangre, donde los soldados a menudo se acercaban tanto que las bayonetas fijas convertían los rifles en picas modernas. La derrota final de la superpotencia más importante del mundo, a manos de un enemigo tecnológicamente inferior, pero altamente motivado y adaptable, es un recordatorio contundente de la vieja noción de que el factor más importante para la victoria es el deseo de ganar en primer lugar. En el episodio de hoy, vamos a ver a algunos de los hombres y mujeres que tenían ese deseo y lo utilizaron para ganarse tanto el respeto como el miedo de su enemigo del otro lado del mar. Estos son algunos de los combatientes comunistas más mortíferos de la guerra de Vietnam. Bienvenidos a Guerras del Mundo. Cuando discutimos el uso de fuerzas especiales en la guerra de Vietnam, tendemos a pensar en los Navy SEALs americanos o los boinas verdes, y en menor medida en el SAS australiano. Sin embargo, el ejército de Vietnam del Norte tenía sus propios equipos de fuerzas especiales y se ganaron una reputación tan temible como sus oponentes, conocidos como Bộ Đội Dat Công, que se traduce libremente como soldados en fuerzas especiales. Eran más comúnmente conocidos como zapadores, derivado de una palabra francesa que significa debilitar o socavar. Para convertirse en uno de los zapadores, un candidato prospectivo del NBA tenía que ser más que simplemente duro y resistente. También tenía que demostrar su lealtad al partido y el deseo de un Vietnam comunista unificado. En 1969, el presidente de Vietnam del Norte, Ho Chi Minh, describió lo que se necesitaba para ser considerado para la membresía en esta fuerza de élite. A diferencia de sus regulares camaradas del NBE y Vietcong, quienes libraron una guerra de guerrillas contra los ejércitos estadounidense y vietnamita del sur, estableciendo emboscadas de patrullas y realizando ataques de golpe y fuga, los Sapper, en cambio, llevaron la lucha directamente a su enemigo, penetrando donde los estadounidenses se sentían más seguros, sus propias bases, así como desmoralizando a su enemigo. Esto tenía la ventaja adicional de que no tendrían que lidiar con abrumadores bombardeos aéreos y barrajes de artillería estadounidenses, ya que esto también mataría a las tropas estadounidenses, lo que significa que los soldados defensores estaban solos contra esta fuerza decidida y mortal. Las tácticas de los Sapper comenzaron con reconocimientos de posibles objetivos, escondiéndose en la selva por días, documentando las defensas y el número de tropas aparentemente estacionadas allí. Habiendo ideado un plan de ataque, luego entrarían bajo la cobertura de la oscuridad y se acercarían lo más posible a su enemigo, antes de abrir fuego, con la esperanza de sorprenderlos por completo. Atacando rápidamente, su objetivo era destruir un objetivo específico en la base, como aviones o armas pesadas, o alternativamente, romper el perímetro, permitiendo que las tropas regulares de NBA y Vietcong se precipitaran y causaran estragos, lanzando sacos de explosivos en los búnkeres y ametrallando a cualquier tropa desafortunada que quedara al descubierto. Habiendo causado tanto daño como fuera posible, luego se retirarían, antes de que los estadounidenses o vietnamitas del sur pudieran traer refuerzos para contrarrestar. Tal era la naturaleza de este trabajo especializado, que los Sapper eran algunas de las fuerzas comunistas más altamente entrenadas y mejor equipadas en la guerra de Vietnam. La formación, que duraba 18 meses, incluía entrenamiento especial para los seleccionados para operaciones Sapper. Además de los equipos estándar de operaciones de campo, había Sapper urbanos que estaban entrenados para infiltrarse en grandes pueblos y ciudades y llevar a cabo asesinatos, sabotajes y difundir propaganda comunista. Luego estaban los Sapper navales que estaban entrenados en infiltración fluvial y atacaban las líneas de suministro de Vietnam del Sur a lo largo del Mekong. Quizás el ataque Sapper más conocido fue el que se llevó a cabo contra la base de apoyo de fuego
María Ana el 28 de marzo de 1971. Mantenida por 231 tropas estadounidenses y 22 vietnamitas del sur, la base fue abordada por un escuadrón de unos 50 sapper que operaban en equipos de 2 y 3 hombres, quienes cortaron el límite de alambre de púas bajo la cobertura de la oscuridad. Una vez atravesado, las tropas de apoyo de la NBA en el área atacaron con morteros, distrayendo a las fuerzas estadounidenses que desconocían el peligro dentro de su propio perímetro. Los sapper lanzaron granadas de gas y sacos explosivos en búnkers y tiendas, causando un daño inmenso y matando a 30 estadounidenses y hiriendo a 82 más a costa de solo 15 de los sapper. Las unidades sapper se mantuvieron después de que terminó la guerra y mantuvieron su reputación como algunas de las fuerzas más duras y capaces de Vietnam. Sin embargo, en estos días, en lugar de luchar contra soldados estadounidenses, están cada vez más activos en operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU, con una fuerza sapper preparándose para desplegarse en Abjay, un territorio fronterizo rico en petróleo en disputa reclamado tanto por Sudán del Sur como por Sudán en diciembre de 2021. La Fuerza Aérea de Vietnam del Norte, o NVAF, fue en gran medida descartada como una verdadera amenaza para el avanzado poder aéreo estadounidense cuando comenzó la guerra americana en el sudeste asiático. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que esta visión tuviera que ser reevaluada, ya que a pesar de ser pequeña en número y equipada con aviones relativamente primitivos, la VPIF demostró ser competente, especialmente en los primeros días. Se puede argumentar que esto tuvo más que ver con las restricciones impuestas a los pilotos estadounidenses que con cualquier cosa que estuvieran haciendo los vietnamitas. Pero el hecho es que la NVAF fue una amenaza creíble y produjo el as de mayor puntuación de todo el conflicto. Nguyen Van Co nació en 1943 en una familia orientada al nacionalismo, y a la edad de 5 años, su padre y su tío serían ejecutados por los franceses. Creciendo cerca de la base aérea Chu, desarrolló un amor por la aviación y luego se alistó en la NVAF a los 18 años, siendo seleccionado para el entrenamiento de pilotos, que incluía un periodo en la Unión Soviética, aprendiendo a volar el caza a reacción MiG-17. Impresionante, cuando consideras que hasta ese punto nunca había conducido un coche. Después de un breve periodo de regreso en Vietnam del Norte, fue uno de los varios pilotos de élite elegidos para regresar a la Unión Soviética para aprender a volar y luchar en el nuevo MiG-21, que estaba equipado con misiles infrarrojos. K-13, una copia no oficial del Sidewinder americano. El 2 de enero de 1967 fue enviado al combate en un MiG-21 para atacar una formación de bombarderos P-105 Thunder Chief, que se consideraban presa fácil para sus interceptores aerodinámicos. Sin embargo, cuando llegó su fuerza, descubrieron que era una trampa estadounidense. Los F-105 en realidad eran cazas F-4 Phantom II, que fingían ser los Thunder Chiefs, y en la batalla subsiguiente, el avión de Nguyen Van Co fue alcanzado, obligándolo a eyectarse. Esto obligó a la NVAF a adaptar sus tácticas cuando luchaban contra los estadounidenses. Luego, el 30 de abril de 1967, Nguyen Van Co formó parte de una formación que atacó un vuelo de F-105 Thunder Chiefs, logrando derribar uno pilotado por el primer teniente Robert A. Abbott. El 23 de agosto logró otra victoria, esta vez sobre un F-4D Phantom II de la USAF, después de que la NVAF tendiera expertamente una trampa a los aviones estadounidenses, utilizando los MiG-17 más antiguos como cebo. El 18 de noviembre del mismo año, reclamó su quinto avión estadounidense, otro F-105, lo que oficialmente lo convirtió en un as. El 7 de mayo de 1968 participó en un vuelo de MiGs para interceptar Phantoms de la Marina de EU, pero tuvo que regresar a la base por falta de combustible antes de participar. Sin embargo, mientras lo hacía, otro Phantom apareció frente a su avión y rápidamente lo enfrentó con un K-13 destruyéndolo, aunque la tripulación logró saltar. Poco después de esto, su novena victoria reclamada, los EU detuvieron el bombardeo de Vietnam del Norte, impidiendo que Nguyen Van Co aumentara su cuenta contra los jets de ataque estadounidenses. No obstante, no fue el fin de sus triunfos. Los EU llevaron a cabo 2 vuelos de reconocimiento con drones sobre Vietnam del Norte, y estos se convirtieron en el foco principal de las operaciones de la NVAF, y Nguyen Van Co reclamaría su primera, una AQM-34 Firebee, en diciembre de 1969, solo unos días después
derribó otro. Sin embargo, esta afirmación ha sido cuestionada, ya que se sospecha que en realidad era un OB-10 Bronco operando cerca de la zona desmilitarizada, que también se perdió ese día. Sin embargo, con ambos lados confirmando al menos 8 victorias aéreas a su crédito, nadie negaría que Nguyen Van Co fue el as de mayor puntuación de la guerra. Continuó sirviendo en la Fuerza Aérea Popular Vietnamita, unificada hasta bien entrada su vejez, antes de que su mala salud lo obligara a retirarse en 2002. El enemigo invisible siempre ha propagado el mayor miedo en el campo de batalla, y en las densas selvas de Vietnam había muchos lugares para que ambos lados se escondieran mientras se acechaban y perseguían mutuamente. Era el terreno de caza ideal para los francotiradores, utilizando la vegetación para ocultarse mientras esperaban pacientemente a que apareciera su objetivo de oportunidad, para poder asestar un único golpe mortal desde la nada. Conocer a su enemigo es, por supuesto, una de las primeras reglas del combate, pero eso fue particularmente difícil para las agencias de inteligencia de los Estados Unidos al tratar con el Vietcong. Había escaso rastro de papel para identificar a miembros específicos, incluso con una foto de su enemigo, y frecuentemente se les daba a los Vietcong nombres clave para su identificación. Esto permitió a los estadounidenses construir un perfil de su enemigo para que pudieran rastrearlos mejor y entender sus tácticas. Al principio de la participación de los Estados Unidos en los combates en Vietnam, un francotirador del Vietcong desarrollaría una reputación feroz y aterradora entre los Marines de los Estados Unidos, estacionados en y alrededor de la colina 55 en el distrito de Duc Pho de Vietnam. Una mujer y miembro del Vietcong solo se sabían 2 cosas sobre ella. En primer lugar, era una tiradora excepcional, y en segundo lugar, no tenía piedad cuando se trataba de las tropas estadounidenses y del sur de Vietnam contra las que luchaba. No era tanto su habilidad con el rifle lo que la hacía tan temida, sino lo que podría sucederle a cualquier desafortunado soldado o marine que terminara siendo su prisionero. Una de sus tácticas favoritas era llevar a un prisionero a un lugar donde sus camaradas pudieran oírlo y proceder a torturarlo de la manera más brutal, para que sus gritos resonaran en la noche para que ellos los escucharan. Luego tenían una elección. Podían salir de sus bases e intentar rescatarlo, a pesar de que sabían que a estas alturas estaba prácticamente acabado, y potencialmente arriesgarse a caer en una emboscada preparada por su equipo, o podían dejarlo morir dolorosamente mientras escuchaban sus gritos. Finalmente, los Marines le dieron el nombre en clave Apache, en referencia a las formas igualmente brutales con las que la tribu norteamericana trataba a los soldados blancos durante las llamadas Guerras Indias. Está claro que Apache conocía el poder del terror como arma. En un incidente notable, un marín que había sido capturado por ella se le permitió regresar con sus camaradas después de que ella terminó de maltratarlo. Le habían quitado las uñas, se habían cortado grandes áreas de piel y se habían roto los huesos de sus brazos hasta tal punto que sobresalían a través de la carne desgarrada. Finalmente, como una especie de marca registrada, ella lo había castrado. Logró caminar hasta donde estaban sus compañeros marines antes de morir frente a ellos. También se sabía que cortaba los párpados como trofeos de sus víctimas. Desde la perspectiva de los Estados Unidos, algo tenía que hacerse con respecto a Apache. Rápidamente se priorizó matarla. Así, en 1966, el reconocido francotirador estadounidense sargento de artillería Carlos Hadcock II y su observador, capitán Eduardo Land, fueron enviados para localizarla y eliminarla. Fue un trabajo meticuloso, que tardó días en finalmente localizarla en la selva, pero finalmente Hadcock y Land localizaron a una mujer que coincidía con su descripción, y ella llevaba el rifle correcto, con una mira telescópica. Ella estaba acampada con 5 combatientes del Vietcong, por lo que el equipo de francotiradores de los EEUU decidió llamar a un bombardeo de artillería para encargarse del resto mientras se centraban en Apache. Cuando comenzó el bombardeo, Apache huyó involuntariamente en dirección a Hadcock, quien disparó una sola bala desde su rifle Winchester 70 golpeándola en el cuello. La mujer, de apariencia bastante delicada, cayó inmediatamente al suelo, pero solo para estar seguro de que había sido eliminada, Hadcock le disparó una bala más a su cuerpo. El asesinato de Apache mejoró enormemente la moral entre los Marines en la colina 55, pero también ayudó a convertir a Hadcock en un objetivo él mismo. Las proezas de Hadcock como francotirador lo convirtieron en un objetivo valioso para el Vietcong, atrayendo la atención del francotirador Cobra. Para enviar un mensaje a Hadcock, Cobra se infiltró en la base estadounidense y mató a un marín justo fuera de la tienda de Hadcock,
lo que le hizo jurar venganza. Al salir en busca de Cobra, Hathcock sospechó correctamente que estaba siendo llevado a una trampa e intentó flanquear al francotirador comunista. Pero esta había sido la intención de Cobra, esperando a los estadounidenses. Detectó al francotirador y a su observador Juan Burke, acercándose al costado del rastro deliberado que había hecho, atrayéndolos a su trampa. Disparando a Burke, el marín fue golpeado pero milagrosamente salvado por su cantimplora que absorbió el disparo. Enfrascados en una batalla de nervios, Hathcock y Cobra se acechaban mutuamente durante toda la tarde, ocultos en la alta hierba hasta que Hathcock captó un destello de luz solar reflejado en el visor de Cobra. Hathcock disparó, y la bala atravesó el visor e impactó en el ojo de Cobra, matándolo al instante. Y ahí tienes a los combatientes comunistas más mortíferos de la guerra de Vietnam. Por favor, comenta tus ideas y reacciones. Da me gusta al video y suscríbete para apoyar el canal. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.